Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Nuevamente vamos a la segunda conferencia que corresponde al Día Mundial de la Madre Tierra. Y recuerden ustedes que estamos en el ciclo de conferencias sobre los códices. Y bueno, pues estamos manejando un poco de la historia del México prehispánico, acerca de lo que aconteció en su momento. Hay un estudio muy interesante que se llama El Águila y el Nopal, que fue redactado por el doctor Alfonso Caso en su momento en la historia, sobre todo basándose en las memorias de la Academia Mexicana de Historia del año de 1964. Y sobre todo, el maestro Alfonso Caso trata un tema muy interesante que es el Teocalli de la Guerra Sagrada, pero los antecedentes de ello, repito, son las memorias de la Academia Mexicana de Historia. Y vamos a la primera imagen, amigos, de lo que corresponde precisamente a esta etapa de las vivencias histórico-filosóficas del pueblo de Mexico Tenochtitlan, pues el llamado, en un momento determinado, el llamado Imperio Azteca, aunque estamos haciendo referencia todavía a los años de 1946. La primera etapa de vivencia está en que pues los habitantes que salieron en la peregrinación de las 7 cuevas, tenemos aquí uno de los elementos del códice Durán, en donde precisamente está recopilado estas informaciones en las cuevas de las montañas del Altépetl. Y bueno, vamos a la siguiente imagen que corresponde precisamente a estos hechos de las 7 cuevas que nos da el documento de Durán, y vemos a cada uno de los pueblos reflejados en este hecho con una herbolaria muy particular, aunque lo vemos estas cuevas muy europeizantes, puesto que el códice fue realizado posteriormente. La siguiente imagen nos va a tratar a uno de los principales personajes de la historia del mundo prehispánico, y nos está hablando precisamente de Acamapistli, y vemos el símbolo sobre el lado del lado izquierdo del personaje. Aquí está el nombre de Acamapistli y está en gran reunión con su consejo, aunque vemos estas columnas muy europeizantes, sobre todo la jerarquía de Acamapistli. Y vamos a la siguiente imagen, en donde pues estamos viendo ya en un análisis muy importante que hizo el doctor Alfonso Caso, sobre la base de ese análisis del monumento de procedencia azteca, el Teocalli de la Guerra Sagrada, que elaboró Alfonso Caso. A la interpretación fue un juicio de mitos fundamentalistas y fundamentales, perdón, del llamado del pueblo del sol. En la imagen vamos a ver a personajes muy importantes de acuerdo a lo que nos está marcando precisamente a Tezcatlipoca y sobre todo a Huitzilopochtli, de una de las áreas del área de la derecha del monumento, y vemos aquí a Tezcatlipoca en la parte superior mencionándose con un tecpatl, y vemos el calendario solar que corresponde a ello con la fecha Unotochtli. Y luego tenemos aquí Acatl, dos Acatl, que es la etapa en la que se realizó este monumento. De ahí de la mística guerrera la vamos a tener con Tezcatlipoca. Aquí tenemos a Tezcatlipoca en el caso del tocado en la parte superior, y Huitzilopochtli, quienes están haciendo sacrificio, como lo vimos en la conferencia anterior. Las deidades hacen sacrificio, pero además tanto el pie derecho como el pie izquierdo es un atlachinoli, prácticamente de acuerdo al uno flor que tienen en la respuesta cada uno de los personajes, en una perforación de los lóbulos, y están ofrendando ese sacrificio. Los dos están en un gran discurso que se está mencionando. Uno de ellos, en el caso de Huitzilopochtli, lo tenemos aquí, que tiene un tocado de hierba de Malinali, hierba torcida, del gran conocimiento que tiene el personaje. Y luego vemos aquí los elementos de una constelación por los 7 puntos que tiene en el tocado. Y ahí nos dice que este monumento, donde se encuentra, que fue localizado en Palacio Nacional, y sobre todo vamos a ver más adelante en la siguiente una serie de elementos
donde este monumento de la guerra sagrada, en la parte posterior vamos a ver el nopal, que significa el lugar de donde está Tlaltecutli, el señor de la tierra, y vamos a ver una serie de tunas que salen de los nopales, y estas tunas tienen forma de corazón y son los elementos sacrificados de aquellos personajes. El águila, que la vemos aquí con un atla chinoli muy importante que se tiene para hablar del agua quemada, que era el reflejo del agua en el periodo probablemente en el periodo de diciembre que estamos pasando en estos momentos, prácticamente entrando al 21 de marzo, por decirlo de una manera, y vemos cómo el águila Cuautli, que está representando al sol, y está parada sobre estos corazones de este elemento ya del dibujo correspondiente, y vamos a ver 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 corazones. Estos 9 corazones están representando a los 9 señores de la noche en el análisis de este monumento de la guerra sagrada, eh, que tiene su origen filosófico en el pueblo del sol, y vamos a encontrar en la parte inferior al señor Tlaltecutli, Tlali Tierra, el señor de la tierra, del inframundo, y verdaderamente es extraordinario estos análisis que hizo el doctor Alfonso Caso. Y sobre todo vemos que este es un árbol sagrado, que es precisamente el nopal. Entonces el sol está posado en el lugar donde recibirá su alimento, y el alimento van a ser los corazones que están representando a los 9 señores de la noche. Pero también lo interesante es que el águila sol está con un atla chinoli muy importante. Atl es el agua, con cada uno de los chalchihuitz que tiene la parte del brote, tanto de la palabra, del verbo que tiene el sol águila, y el elemento florido, que también lo vimos en cada uno de los personajes, Huitzilopochtli, y cada uno de los 2 personajes que aparecen en la piedra sagrada. Este es otro de los elementos que tenemos precisamente del Códice Mendocino, donde el águila está parada en otra posición sobre las tunas que corresponden, y vamos a encontrar el nombre de Tenochtitlan. Tetl es piedra, Nostli nopal, y Tlán el lugar de las piedras y los nopales, con las tunas sagradas que son los corazones de aquellos sacrificados, y vamos a ver cada uno de los barrios que tiene con los canales que divide eh, la zona territorial de los canales de aquella época, aunque no estamos viendo los glifos correspondientes a los días que se tienen, y tampoco aparece el primer fuego nuevo en ello, y los nombres de cada uno de los personajes gobernantes de los barrios, y sobre todo el Chimali, donde también tenemos eh, 7 plumones de Quetzalcóatl y las flechas de las guerras sagradas, que lo vamos a ver más adelante en lo que corresponde a la tira de la peregrinación. Y sobre todo, pues estamos viendo elementos importantes, y aquí tenemos el mismo Teocalli de la guerra sagrada con Huitzilopochtli, que está con su Xicoatl, con su arma guerrera, donde van a aparecer nuevamente los 7 elementos de la constelación de la Osa Mayor, y esta Xicoatl le sirve precisamente a Huitzilopochtli, que tiene una máscara negra, con su gran tocado y con sus plumas de Malinali, que nos está dando este plumón bastante impresionante de lo que es la guerra sagrada, y el Teocalli, precisamente, que nos está dando la información de que es un teocalli de la guerra sagrada, con muchas funciones de cada uno. Nosotros estamos viendo aquí el hecho de la cara derecha, izquierda, de donde se encuentran los personajes, que ya vimos 2 de ellos, y luego vemos una pantli, una bandera, donde vemos los elementos de la gran influencia, aunque aparecen colores diferentes de lo que va a ser este apantli, de esta bandera, de la gran significación, con
con el escudo de la guerra sagrada de cada uno de los personajes, de cada una de las deidades. La siguiente, en donde vamos a ver precisamente ya el elemento de la fundación, en donde vamos a encontrar precisamente el Chimali ahora con 5 puntos. Y esos 5 puntos corresponden al planeta Venus, o sea, este quintiduo o quincunce, y luego vamos a encontrar 6 plumones en la parte inferior, que es la representación simbólica del Mexico Tenochtitlan con la fundación, y vemos nuevamente el nombre de Tenochtitlan, Tetl piedra, Nochtli el nopal, y Tlan, Tenochtitlan. Entonces vemos a un águila muy interesante que está devorando una pequeña ave, probablemente un halcón, y vemos a los gobernantes en su momento de esta representación del águila y el nopal. Y sobre todo ya un poco más tardío de la representación simbólica, donde vamos a ver los elementos del pez y probablemente un animal mítico de aquel momento y los tulares que se tenían en el Gran Lago, y vemos los elementos simbólicos del agua, Atl, y los gobernantes ya de poder, y aquí estamos viendo a uno de los principales gobernantes en su momento. No lo sabemos si pudiera ser Nopal sin el personaje por al centro de su tilma, y vemos la jerarquía de cada uno de ellos con su tilmaltli de la jerarquía social, pero lo importante es que vemos en las tunas nuevamente la tuna roja que se tiene en otros documentos, y ahora el águila aparece con el pico, una serpiente enroscada. Es el sol, el águila, y la serpiente representa la luna. Este es parte de los elementos de la peregrinación que veremos en la tercera conferencia, donde veremos y es donde los grupos, en su momento, las disputas que tenían para llegar a Chapultepec, el Cerro del Chapulín, y aquí vemos a Huitzilihuitl, el gobernante, quien en su momento está hablando con el consejo, y vemos que del Cerro de Chapultepec hay un manantial muy importante, y vemos a los guerreros con diferentes posiciones. Aquí vemos con una flecha, una lanza hacia la parte del dominio del territorio que empezaron a tener los grupos mexicas, y aquí vemos a uno de ellos ya, como lo vamos a ver más adelante, en la representación de lo que se dice del jaguar, y sobre todo cada uno de los elementos que representan los personajes con chimalis y los estandartes que llevan ellos con su macahuitl. Aquí vemos el elemento de lanza que se tiene por parte del guerrero que va al frente, y sobre todo un gran importante general, probablemente militar, que se tenía en su momento. Y vamos a ver lo siguiente. Cuando vemos estas imágenes del águila sobre el nopal, significa entonces que el sol está posado en el lugar en que recibirá los alimentos. Esos alimentos son lo que habíamos hablado de los corazones de aquellos sacrificados. El nopal es el árbol espinoso que produce una tuna roja. En el árbol de sacrificio, y según la mitología, solo el sacrificio de los hombres podrán alimentar al sol, solo ofreciéndoles una tuna colorada podrá el ave solar podrá continuar esa ave solar su vuelo. Es que el sol es concebido por los aztecas como un guerrero, ese guerrero por excelencia que tiene que luchar todos los días con sus hermanos, los poderosos de la noche, representados por las estrellas, los censo Mimiscoa y también los censos Huiznahuac, que se van a dar la respuesta a quiénes son. En los innumerables norte y del sur, vamos a tener a los Sisimineme, y sobre todo va a los a plantear todos capitaneados por la luna, y son Coyolxauhqui y los Mini Malxochitl. Si el sol no venciera en esta lucha diaria, si alguna vez fuera débil y no pudiera resistir lo acometido, sobre todo vamos a ver la imagen correspondiente después de que vimos
al, al águila que estaba posada sobre el nopal. Y vamos a ver estos elementos que son importantes, puesto que la imagen, vamos a esperar un momento para regresar nuevamente a ello. Y aquí estamos viendo la última imagen que vimos y los elementos rojos van a ser los corazones para alimentar al poderoso sol. Estos son los que se llaman los poderes nocturnos. Se apoderarían del mundo si no hubiera estrellas y sobre todo los planetas bajarían a la Tierra como la trágica noche del fin del siglo, cuando el sol desaparecería. Los astros nocturnos se convertirían en fieras espantables que devorarían a los hombres y que acabaría el mundo cuando fuera derrotado el sol. Por eso el águila representa el sol, se opone al tigre que representa la noche, y por eso es la lucha en el cielo que libra el sol contra los poderes nocturnos. Deben tener sus imitación en la tierra, la lucha entre los guerreros águila y los de tigre. Y bueno, vamos a la siguiente imagen, después de esto, para entrar en los con Miscoatl y Tlahuizcalpantecutli, que representa el planeta Venus. Después de esto viene otra imagen correspondiente a ello. Sobre todo, aquí estamos viendo, ya habíamos comentado esto cuando llegan a Chapultepec en la peregrinación, y vemos a Huitzilihuitl, que lo tenemos aquí, a Huitzilihuitl ya en su momento cuando se estaban ubicando, primero llegan a Chapultepec y vamos a ver la siguiente imagen con respecto a los personajes. Eh, esta es parte de la imagen que vimos sobre ello y vamos a ver la siguiente imagen. Aquí tenemos ya en la fundación de la Ciudad de México y pasamos a la siguiente imagen. Y este es el monumento a Huitzilopochtli, la tira correspondiente a la división. Y aquí estamos viendo en los monumentos y bueno, nos estamos regresando, evidentemente tenemos que ver la continuidad de ellos sobre lo que está sucediendo en Mexico Tenochtitlan y sobre todo la idea de que los aztecas eran colaboradores de los dioses, sobre todo lo que estábamos viendo ahorita en las imágenes. Estas concepciones se cumplían con un deber trascendental de una acción que radicaba en la posibilidad de que el mundo continuara viviendo y sobre todo que se permitió al pueblo azteca sufrir las penalidades de su peregrinación, radicarse en un sitio de los pueblos más ricos y más cultos, desde luego, en donde estos personajes eran ellos, los vecinos, pues sufrían la conquista y el dominio de los aztecas, sobre todo que se iba ampliando el poder de Tenochtitlan y que había llegado prácticamente hasta Sudamérica. El símbolo constante de esta fuerza expansiva nos va a dar un elemento muy importante que el águila sobre el nopal y lo vemos como un elemento del cielo, el águila divina volaría todos los días al oriente y al occidente, que es el sol. Y bueno, pues estamos viendo esta parte importante en donde eh, el culto de los aztecas sobre el águila, que ahora corresponde a nuestro símbolo patrio, en donde nos habla de el hecho de Tetl, piedra, Nochtli y Tlán, el lugar de las piedras y los nopales, donde se posa el sol y hay un eclipse con sol-luna a través de estos elementos en la interpretación que se da por Tezosomoc en Crónica Mexicana. Yo puedo mencionar que la cultura azteca, su organización social, su dominio sobre los otros pueblos, pero el águila y el nopal siguen nuestro escudo como una inspiración
Seguimos creyendo como el azteca que lo fundamental es una idea que inspire nuestra vida y ese ideal no puede ser otro que el de poner nuestras fuerzas en conjunción para conseguir el triunfo del bien sobre el mal. El viejo símbolo se movió hasta fundar la ciudad del sol, la Ciudad de México, en medio del lago, que es la laguna. Sigue siendo actual y lo vemos representado en nuestro símbolo nacional, que lo comentaremos en una de las últimas conferencias que vamos a dar con respecto a este hecho del águila y los nopales. De acuerdo a ello, allí donde por primera vez se posó el águila sobre el nopal. Y amigos, pues es verdaderamente interesante entrar a esta etapa en donde conocer un poquito de estos elementos histórico-filosóficos del mundo prehispánico, ahora que estamos en el Día Mundial de la Madre Tierra y todos los trabajos que hemos realizado a través de tiempo. Y sobre todo, pues agradecerles a ustedes que hayan escuchado esta segunda plática en donde pues hay que conocer nuestra historia con una gran profundidad, basado en documentos sobre todo de Tesosomo, eh, y sobre todo de los elementos históricos que se dieron en diferentes etapas de la historia de México con los congresos en los análisis de la historia. Y les agradecemos mucho, amigos. Nos vemos para la próxima tercera conferencia, el Día Mundial de la Madre Tierra. Un servidor de ustedes, Carlos Jiménez Hidalgo, les da las gracias y sigan ustedes viendo estas conferencias a través de en línea que se están dando ahora debido a este problema de la pandemia mundial que tenemos. Muchas gracias, amigos, y nos vemos en la siguiente etapa.